No, no, Vale, está perfecto. bien. ¿Qué Mientras tú tal? Muy presentas, buenas yo noches. puedo... Ah, perfecto. Muy buenas noches. Mi nombre es José Alberto León. Yo soy investigador en Se dice Libertad y en Fundación Ciudadano Austral. El día de hoy nos hemos congregado acá en esta noche de día viernes, 22 de mayo, para poder hablar del centenario del nacimiento del peregrino de la libertad Juan Pablo II, el cual se celebró el día lunes, si no me equivoco exactamente. Y para poder conversar sobre este tema en particular y del cual yo voy a fungir como moderador, voy a contar con Tomás Chacón, quien es economista, doctor en educación y coordinador del programa de economía para niños y jóvenes de la Casa Se dice Libertad. Y tenemos un invitado muy especial, amigo mío también, al igual que Tomás, quien es Andrés Barrientos, ingeniero civil en obras civiles y magíster en gestión de gobierno, músico y montañista, lo he dicho muchas veces con anterioridad, y cofundador de la fundación de la cual yo también soy investigador actualmente. Bienvenidos a ambos panelistas, muchísimas gracias por comparecer junto a mí para poder hablar de este tema en particular. Hola, José Alberto. Hola, Tomás. Muy bien, en Hola torno a lo que Andrés, viene hola José. siendo, en torno a lo que viene siendo esta temática, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, que termina por ser la vida y obra de Juan Pablo II, el peregrino de la libertad, me gustaría algunos comentarios en específico. En este caso voy a comenzar por Andrés. Tengo entendido que publicaste hace poco incluso un artículo donde hablas un poco sobre algunos elementos sobre la vida que pudiera ser muy importante de Juan Pablo II. ¿Pudieras hablarnos un poco al respecto? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Se dice Libertad, que tenemos muy buenas relaciones de Ciudadano Austral con Se dice también, que integramos la Red Liberal de América Latina. Como dices tú, José Alberto, la figura de Juan Pablo II tiene una relevancia no solo religiosa en el mundo católico, sino que también tiene una connotación política en Occidente que en estos 100 años vale la pena rescatar, y ese es el motivo por el cual también dediqué un último artículo, el más reciente artículo que en medio Pan Am Post y también en algunos medios del sur, sobre esta figura del Papa, más allá de la figura católica, sino que cómo la figura de Juan Pablo II logró irrumpir y derrocar en cierta medida a un sistema totalitario, en este caso el sistema comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y en esto, él nació el 18 de mayo, en el año 1920, en el cual ahora ya se cumplen los 100 años recientemente, el día lunes que se cumplieron. Juan Pablo II tuvo una vida que refleja parte del pueblo y el sentir de Polonia, ¿no? Polonia en el siglo XX fue un país que estuvo inmerso y padeciendo no solo el totalitarismo nacionalsocialista, sino que posteriormente, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la división de la cortina de hierro, donde mientras tanto Occidente celebraba la derrota de los nazis y también la Unión Soviética celebraba el fin del fascismo, se da esta situación de que la cortina de hierro deja a muchos países que nunca quisieron tener un sistema totalitario o en esos momentos no lo querían, pero sin embargo por esta decisión entre Occidente, este pacto Occidente con el totalitarismo soviético, se divide en el mundo, dejando dos bloques más importantes que dan inicio posteriormente a la Guerra Fría. Y aquí tenemos una serie de países que son Polonia, todos los países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Hungría, todos esos países principalmente padecieron cerca de 50 años el comunismo. Y en Occidente es bueno traer a presencia esto porque muchas veces hablamos de Juan Pablo II como su visión espiritual, dado que en América Latina tenemos una gran tradición católica o protestante, Ujú. pero no se ve esta dimensión política que logró trabajar
Juan Pablo II dentro de su pontificado. Y de hecho, la primera visita que hace un papa a un país comunista fue Juan Pablo II, un país comunista de Europa. Y fue cuando vuelve a su tierra, él quería visitar Polonia en el centenario del nacimiento de uno de los reyes polacos. Sin embargo, no lo dejan de parte de los agentes del partido de la Unión Soviética, por lo tanto postergan la visita y luego puede llegar. Y dentro de esa instancia, ahí él apela a este sentimiento patriótico de Polonia, que estaba dándose en la clandestinidad, pero que no se había aniquilado. ¿Mm? Y por otro lado, el tema de la fe, que es dentro de la cristiandad, y ahí tenemos para hacer muchos lives detrás por ejemplo, cómo fue el proceso de cristiandad del pueblo polaco y este sentido de fe se fue dando en la clandestinidad. Y cuando aparece la figura de Juan Pablo II fue una visión, por lo menos desde parte del pueblo polaco, como de una añoranza hacia una libertad que estaban buscando tarde o temprano para poder aniquilarla. Y este totalitarismo, que no pudo aniquilar ningún pacto previo, fue aniquilado en este caso por la fe, por el desarrollo de la fe. De hecho, las mismas personas, y bueno, los patriotas polacos, desarrollaban sus actividades en la clandestinidad y con el apoyo también de la Iglesia en su momento. Y esto fue haciendo que después, dado que el totalitarismo soviético era ateo, además, y no permitían la libertad religiosa, las mismas personas se fueron configurando para después hacer caer el totalitarismo soviético. El caso similar es en República Checa, bueno, en Checoslovaquia en su momento, donde Václav Havel también, dentro de las obras de teatro y las distintas actividades culturales, con una fuerte raigambre cristiana, después fueron minando las bases del sistema totalitario soviético, que al fin y al cabo, no solo por su crisis económica se derrocó, sino que también por las mismas personas que pudieron desarrollar su fe con ímpetu, ¿no? En la clandestinidad. Y ahí, para cerrar esta primera intervención, conversaba hace un poco tiempo atrás con una amiga polaca, en la cual señalaba que, claro, decía, para nosotros Juan Pablo II es nuestro rey sin corona, que nos salvó del totalitarismo, que nos libró del totalitarismo soviético. Entonces es bien interesante porque es una figura que incentiva posteriormente a liderazgos como fue Lech Walesa, que después terminó siendo presidente de la República. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Respecto de ello, has tocado un tema en particular que me gustaría desarrollar a continuación entonces con Tomás, que es el tema de la fe. Nosotros comprendemos y según Hebreos 11:1 que efectivamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gustaría pues Tomás que nos conversaras al respecto de el rol fundamental que tiene la fe respecto de estas personas que incursionan lamentablemente, entre ellos también nosotros en esta dinámica actual con lo que se está viviendo, qué rol puede generar dentro de las personas para poder, digamos, tener una suerte de expectativa hacia adelante y lo que puede ser la conquista de su propia libertad. Interesantísima la pregunta porque de hecho Juan Pablo II, siendo antes de llegar al pontificado, pues trabajó en el Concilio Vaticano II. Y precisamente el Concilio Vaticano II buscaba una relación entre la fe con el mundo moderno, entre la fe con la ciencia, entre la fe y la sociedad. Y el centro de Juan Pablo II pues, fue la antropología. De hecho, en tema de fe, Juan Pablo II parte que conociendo al hombre se conoce a Dios, conociendo a Dios se conoce al hombre. Ahora, este elemento antropológico de Juan Pablo II pues, se enmarca muchísimo en el desarrollo de la libertad. Y precisamente en eso del desarrollo de la libertad hay una frase muy impactante de Juan Pablo II que le dice en 1991 con su famosa encíclica Centésimo Annus, de que el marxismo es un error antropológico. Y de allí quiero partir entonces de eso, de cómo llegar hasta allí, de que el marxismo sea un error antropológico, porque definitivamente no fue casualidad que los cardenales hayan nombrado a Carlos Wojtyla como papa para el año 1978. De hecho, el cardenal Wojtyla, él dio un retiro a la curia romana y al Papa Pablo VI en el año 1976, 2 años antes de que ganara la elección Juan Pablo II.
Y en ese momento el cardenal era conocido en Polonia por precisamente hacer temas de antropología. Y precisamente en la antropología él decía que para ese entonces los intelectuales polacos estaban abordando el tema del marxismo e incluso inclinándose hacia ellos. Sin embargo, Juan Pablo, en ese momento el cardenal manifestaba que había que desplazarse del materialismo a la antropología. Lo importante es el centro y demostrando las cualidades humanas, demostrando qué es el hombre, que fue la pregunta constante que se formuló luego en el pontificado, pues se desplaza lo que es verdaderamente el marxismo porque no tiene sentido, porque no va de acuerdo con las dimensiones humanas. De hecho, la pregunta fundamental que se hacía el cardenal para ese entonces y que formuló en el retiro que estoy mencionando que dio a la Curia Romana y al Papa Pablo VI es: ¿qué puede dar más sentido al hombre? ¿El materialismo, el marxismo o el cristianismo? Eso es algo que llevó Juan Pablo II para Roma, viviendo en una sociedad entonces inmersa por el marxismo. Evidentemente, entonces, eso hizo que generara entre los cardenales una inquietud por conocer el papel, el rol fundamental desde ese momento el cardenal, y que demuestra que después de haber manifestado o después de haber tenido una trayectoria en donde demuestra que antropológicamente no tiene sentido el marxismo, luego de haberlo llevado a Roma, pues tiene una primera elección del Papa, pues cuando fue elegido Juan Pablo I, que duró escasamente 33 días, y en una segunda elección entonces para el año 78, y es donde eligen entonces a quien se conoce luego como Juan Pablo II. De allí vemos entonces el interés de la Iglesia en buscar tumbar lo que estaba destruyendo la naturaleza humana, y que lo estaba destruyendo entonces para ese momento el socialismo del siglo XX en la Europa oriental. Y por eso hablo entonces de que la Iglesia pues no lo nombra por casualidad. Bien lo dijo el mismísimo Pablo VI cuando estuvo en la Organización de Naciones Unidas: la Iglesia es experta en humanidad, y la mente brillante entonces de Juan Pablo II, y el nombre que adopta, pues es el que vieron los cardenales que pudieran antropológicamente asumir esta situación. Que de hecho incluso esta primera parte la pudiera cerrar en medio de la primera encíclica que escribe Juan Pablo II para el año 1979, a casi un año de su pontificado. De hecho, la encíclica se llama Redentor Humanis. Se dice que es el centro de todas, o del resto de sus 13 encíclicas, y bueno, del largo magisterio que publicó Juan Pablo II. Y entre ellos, pues evidentemente la gran pregunta que se hace Juan Pablo II es: ¿qué es el hombre? Y precisamente ahí mismo también menciona el hecho de perder la dignidad humana en los gobiernos totalitaristas, en las nociones colectivistas, y es lo que demuestra luego, bueno, años después, que evidentemente, como dijo luego Mikhail Gorbachev, si no hubiese sido por ese cura, yo no hubiese tenido un incentivo para derribar el muro en las negociaciones políticas, como bien dijo Andrés hace un rato, no solo con Gorbachev, sino con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher. Como bien lo calificó también Andrés, el peregrino de la libertad, pues esa libertad la consiguió precisamente estudiando al hombre, porque estudiándolo a él, entonces lo que él demuestra que se puede conseguir un orden social, de hecho no sé si entrando indistintamente de qué partido, no, pero sí manifestaba cuál es el orden social que pudiera desarrollar la libertad humana, porque la libertad es la gran necesidad del ser humano, y la libertad incluso es lo que manifiesta Juan Pablo II, pues es el motor que nos diferencia incluso del resto de las criaturas, o del resto de los seres vivos. Así que incluso me atrevo a decir, disculpa de esta pausa, uniéndolo con la fe, indistintamente siendo creyentes o no creyentes, aunque Juan Pablo dijo que la fe y la razón son las dos alas que elevan el espíritu hacia Dios, pues indistintamente de ello, pues por la fe se llega conociendo al ser humano, y conociendo al ser humano en algo en común con creyentes y no creyentes, pues está precisamente la libertad. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. De verdad que sí, una buenísima intervención, precisamente también para contrastarla en el mismo sentido con lo que ha comentado previamente Andrés. Y respecto de lo que haciendo esta pequeña reseña sobre un poco el tema histórico y todo lo que ha sido Juan Pablo II, me gustaría que cada uno pudiera ofrecernos una suerte de visión en la cual pudieran decir que ha influido de manera muy positiva en cuanto a su visión liberal la vida y obra de Juan Pablo II. Ya vimos efectivamente que ha tenido una gran trascendencia para acabar con los totalitarismos del siglo XX. Me gustaría entonces qué reflexiones creen que nos podría dejar
para este siglo XXI y todas las circunstancias, en la contingencia o la tesitura tan compleja, por supuesto, en la cual estamos viviendo, donde se le tiene que proporcionar incluso algunos poderes extraordinarios a los gobiernos que normalmente o regularmente dentro de nuestras nociones debiera ser por así decirlo, una noción totalmente limitada o sin mayor intervención respecto de la vida de los particulares. ¿Qué reflexiones podrían darnos para esta tesitura? Andrés, primero, por favor. Sí, mira, José Alberto, esta es según lo que hablaba también Tomás, esta es la encíclica Centesimus Annus, que se escribió 100 años después de la Rerum Novarum del Papa León XIII, y es muy interesante porque esta se escribió tras la caída del muro de Berlín, y tiene una visión, le hace, dentro de las preguntas que están en la parte final, consulta por qué viene para después, ya ha caído el muro, ¿no? Y sobre la pregunta del capitalismo y la dimensión del capitalismo para los países del tercer mundo, como una vía alternativa a la pobreza, etc. Y claro, aquí dice, si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque probablemente es más apropiado hablar de economía de empresa o economía de mercado, o simplemente economía libre. Interesante, porque hay visiones a veces de la Iglesia que olvidan, o de la doctrina social que olvidan estas reflexiones profundas del Papa Juan Pablo II respecto a qué se entiende por el capitalismo, realmente como la libertad y la conjunción o las relaciones humanas, la acción humana en sí misma, configura esto, pero siempre asociado a su dimensión ética, ¿no? Y aquí algo que se puede relacionar también a las grandes preguntas actuales es que creo que hace 5 años atrás, el patriarca Kirill en Rusia señaló que Occidente estaba perdiendo gran parte de su esencia porque se ha olvidado de los valores fundantes, éticos y morales de sus raíces, ¿no? Y se refiere precisamente al abandonar los valores del cristianismo. Y eso es interesante para los debates futuros. Y una de las cosas que se sacan mucho a la luz, que pasa, por ejemplo, el no solo ver a la lucha contra el marxismo en todas sus vertientes nuevas, posmodernas o deconstruccionistas, es que Juan Pablo II se refiere a ellas en su último libro, que es Memoria e Identidad, el último libro que sacó en enero del 2005, que es una entrevista que le realizan en Castel Gandolfo, es que realmente los totalitarismos para él deben ser tratados como ideologías del mal. Solo al ser tratadas como ideologías del mal se puede utilizar el bien para poder revertirla y subvertir este orden moral, ¿no? O inmoral. Entonces, al tratarlo como ideologías del mal, Juan Pablo II profundiza en que realmente los totalitarismos lo que hacen, y ahí me sumo a lo que había señalado Tomás, es que lo que hacen los totalitarismos es aniquilar la dignidad humana. Y aquí muchos autores, no necesariamente vinculados al cristianismo, sino que, por ejemplo, Víctor Frankl o Alexander Solzhenitsyn o algunos diferentes autores siempre han tratado de que la libertad de pensamiento o la libertad religiosa, es decir, el interior de poder desarrollar la fe, es la última libertad ante el totalitarismo. Te pueden robar tu casa, te pueden expropiar todo, te pueden sacar tus cuentas bancarias, te pueden expropiar tus pensiones. Todas las cosas materiales había y por haber, pero lo último que pueden intervenir en ti es tu libertad de pensamiento. Aún cuando estés en un gulag, aún cuando tú estés en un campo de concentración como Auschwitz, por ejemplo, la libertad de pensamiento y de la fe hace que sea el último bastión que tú puedes tener para un totalitarismo. Verlo esto como los totalitarismos como ideología del mal, veo que es una muy buena alternativa para poder
situarse en el debate público frente a los que preservan y promueven las doctrinas totalitarias en todas sus vertientes. Muy bien, Andrés. Totalmente encantado con lo que estás comentando. Ahora, respecto a la misma pregunta, realizársela a Tomás, pero ahora con un ingrediente especial, que es el juego que se incorpora el tema de la razón. Normalmente, y como bien se sabe, efectivamente pareciera que hay una suerte de divergencia o que es agua con aceite el colocar ciertos estándares respecto a la racionalidad y respecto de la fe. Entonces, ¿cómo podrías tú enmarcar ese punto del cual nos venías comentando anteriormente respecto de la filosofía pues, que nos postula también Juan Pablo II? Sí, esa pregunta es neurálgica en el pontificado de Juan Pablo II, porque precisamente en el año 1998 él escribió una encíclica llamada Fides et Ratio, la fe y la razón. Eso de ahí es donde viene esa frase que cité hace un rato, que la fe y la razón son las dos alas que elevan el espíritu hacia Dios. Y precisamente Juan Pablo II busca el manifestar que son complementarias una y otra. Incluso yo me atrevo a mencionar que un elemento que pudiéramos manifestar en esa necesidad de fe y razón que manifiesta Juan Pablo II en la encíclica en cuanto al orden social, tiene el gran que manifiesta Hayek, el Premio Nobel de Economía Liberal, acerca de la fatal arrogancia, la arrogancia de una razón que cree que todo lo puede calcular, que todo lo puede medir, que todo lo puede abarcar, y que incluso ahí Juan Pablo II pues magistralmente desarrolla de que hay límites de la razón y que precisamente por los límites de la razón es que hay que ampliarles y existen dos sistemas de fe, en donde incluso esa que dice Juan Pablo II en la hermosa encíclica Fides et Ratio, de esa necesidad de saber vivir en la incertidumbre, y de eso para un orden social es necesario saber vivir en la incertidumbre, y eso es un elemento fundamental para la libertad. De hecho, y luego observamos, no hay cabida para la perspicacia empresarial si la incertidumbre no se toma en cuenta, tal cual como lo menciona Juan Pablo II en esa encíclica. Evidentemente es muy posible que Hayek haya tenido influencia en ello, porque mucho se menciona que Hayek se entrevistó antes de escribir la Centésimo Annus que ha mencionado Andrés hace un rato con Hayek. Y eso implica precisamente una apertura de la razón, pero también una apertura de la fe por parte de la Iglesia, porque uno de los elementos fundamentales de la Iglesia moderna, pues precisamente está en la libertad religiosa. Y sabemos que Hayek era un agnóstico, y que un papa pues se haya reunido con un no creyente, con un no cristiano, pues demuestra la apertura de la razón, la apertura de la fe y la necesidad de establecer un orden social. Incluso por ahí he escuchado algunos comentarios que ese numeral que citó Andrés hace un rato, pues es influenciado grandemente por Hayek, y sobre todo incluso lo que dice en la Centésimo Annus acerca de la noción del Estado. Así que el rol de la fe y de la razón, pues es lo que luego se menciona incluso en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, firmado por Juan Pablo II para el año 2004, pues que somos cuerpo y alma, y ese cuerpo y alma implica entonces una combinación de fe y de razón, y que de fe y de razón que precisamente es lo que conduce necesariamente a la vivencia de la libertad, que fue una palabra pues entonces muy pronunciada en el pontificado de Juan Pablo II, y es donde incluso me atrevo a mencionar otro elemento fundamental, y una encíclica también muy hermosa por él, Veritas Splendor, publicada, si mal no recuerdo, para el año 1993, hecho 2 años después de la Centésimo Annus. Y ahí el Papa trata de manifestar el tema de la verdad, porque de hecho él menciona que verdad sin libertad son elementos fundamentales del ser humano, y que no podemos tener libertad sin verdad. Algo que me atrevo incluso a hacer una analogía en cuanto a la escuela austríaca de la economía, que parte de principios, y esos principios pues que nosotros sostenemos que trascienden todo tiempo y cultura, y precisamente por trascender por de todo tiempo y cultura, pues forma parte de la antropología, y que no podemos negar. Y allí entonces dice el Papa en esa encíclica de la verdad, de Veritas Splendor, que en la aspiración de toda decisión y de toda acción humana, dice Juan Pablo II, está siempre el impulso verdadero de la libertad. Es decir, que sin libertad no hay acción humana, sin libertad lo que habría es la no acción. Eso pues obviamente nosotros al escuchar la acción humana pues nos remontamos al clásico libro de Mises, a Mises, claro.
Y cómo entonces Juan Pablo II revela esa necesidad de que lo que nos cohíbe es la no acción, y la no acción es precisamente no vivir en libertad, y la necesidad entonces de tener un orden social que permita que el ser humano desarrolle su libertad, porque eso es lo que daría el buen uso de la creatividad. Eso hay una teología de la creación muy desarrollada por Juan Pablo II, la creación como Dios que ha creado al mundo y Dios que ha creado para entregarle el poder, no para quedarse con el poder y que manifieste entonces una relación de gobierno, porque Dios siendo el creador pudo haberse creado con el gobierno, pudo haberse creado con el poder, incluso como creían las otras religiones que existían en torno al mundo cuando se escribió el libro del Génesis. Los dioses que existían en Egipto o en cualquier otra, alrededor del pueblo de Israel, eran dioses que gobernaban y estaban en el conflicto y querían el poder. Por el contrario, este Dios creador del pueblo de Israel entrega el poder al ser humano, y ese poder entonces está precisamente en gobernarse a sí mismo, en ser responsable de sí mismo y en obtener su libertad, en ejercer libremente su libertad. De ahí entonces esta necesidad hermosa de que siempre por la vertiente que observemos de Juan Pablo II, tú acabas de mencionar entonces esa ampliación de la fe a través de la razón, esa complementariedad, siempre está el hecho entonces de que el ser humano ejerza su libertad individual. Cabe aplicar incluso, me atrevo a mencionar, a citar en este momento a Emeterio Gómez, ese intelectual venezolano que recién acaba de morir, y que bien escribe Emeterio Gómez en un libro hermosísimo llamado La noción de Dios, que dice que hace 2000 años precisamente con el cristianismo es que se desarrolla la libertad individual, por lo que implica el decidir por sí mismo y tener responsabilidad. Y esto se ve muy consumado en el pontificado de Juan Pablo II, porque cuando él firma el compendio de la doctrina social de la Iglesia, se manifiesta que la Iglesia católica tiene 3 valores fundamentales: la libertad, la justicia y la verdad. Valores entonces que dice la Iglesia que cuando son irrumpidos o son violados en cualquier sociedad, la Iglesia levanta su voz. Muestra de ello es como en la Conferencia Episcopal Venezolana, pues siempre cuando ha visto el hecho de que está siendo violada la libertad en Venezuela, lo hizo con mucha contundencia. De eso es de las instituciones que por lo menos en estos 20 años se ha mantenido con mayor firmeza, manifestando incluso el totalitarismo que se vive y la violación de la libertad. Y que, repito entonces, Juan Pablo II en su magisterio, pues brillantemente, y reitero, ha sabido manifestar esos 3 valores occidentales, 3 valores que adopta la Iglesia, 3 valores más que adopta la Iglesia, que da sentido a la Iglesia: la libertad, la verdad y la justicia. Así que necesariamente entonces está esta necesidad de saber cuáles son los límites de la razón, para no caer entonces a lo que diría Hayek, esa fatal arrogancia. Totalmente. Y parte de lo que dice Thomas justamente es una crítica que el mismo Hayek hace también en los fundamentos de la libertad, al criticar de manera muy vehemente lo que viene siendo ese liberalismo superracionalista de la tendencia francesa, y que se puede evidenciar de esa manera. Has tocado un punto en particular que me gusta muchísimo, que es el tema de que efectivamente la acción humana o toda acción, esto lo dice Mises, precisamente la acción humana, dice: toda acción presupone un pensamiento previo para poder establecerse como tal dentro de algún tipo de actividad. Entonces, básicamente es eso, para que efectivamente, sintetizando un poco lo que han comentado ambos, para que evidentemente pueda haber acción humana, evidentemente tiene que haber un respeto respecto de todo tipo de noción personal que pueda tener una persona en cuanto a su pensamiento. Y en eso se basa no solo la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento, la cual juega un rol simbiótico respecto de una y la otra. Me gustaría hacer ahora un cambio respecto a todo esto. Yo sé efectivamente que siempre se habla que las comparaciones son bastante odiosas, ¿no? Y que no llevan a buenos senderos cordiales en este sentido. Pero me gustaría tocarlo a pesar de que es un tema polémico y controvertido, ya que por supuesto es menester, dada la contingencia en la cual nos estamos, digamos, asomando durante las últimas décadas. Y eso tiene que ver más que todo es con el tema del actual papa que tenemos en este momento. Axel Kaiser escribía, por ejemplo, un libro que se llamaba El Papa y el Capitalismo, y comenzaba a exponer ciertas cosas o posturas las cuales dejaban en evidencia lo que llamarían los españoles zascas del Papa Francisco respecto de ciertas nociones que se viven en la actualidad.
¿podríamos sacar algún tipo de análisis o conclusión respecto del Papa que tenemos actualmente y el Papa Juan Pablo II? Comienzo con Andrés. Sí, bueno, yo leí parte del análisis de Axel y claro, hay algunas deficiencias quizás, probablemente puede ser por las raíces de las cuales proviene el Papa, donde el Papa actual claramente viene de un lugar donde el marxismo está visto como los oprimidos, ¿no? Entonces, hay una relación muy diferente con el totalitarismo que vivió Juan Pablo II y la opresión nazi y soviética. Yo creo que ahí, y también tiempos muy distintos, yo creo que el Papa actual debe estar tomando una visión muy ecuménica, a mi juicio, para tratar de salvar la Iglesia más que todo, más que esta condición de salvar de la opresión totalitaria en su momento. Y aquí me quiero quedar con Juan Pablo II, por el hecho de que en parte de su último texto, él ya señala y se hace la pregunta de si en realidad estamos viviendo una nueva forma de totalitarismo con las organizaciones internacionales, ya en 2005, que son cosas que estamos cuestionándonos hoy en día, muy importantes. De hecho dice, y se los voy a leer si me permiten, dice, estas corrientes, me refiero, está hablando de Occidente y dice que hay corrientes muy contrarias a la evangelización, y después dice, estas socavan los fundamentos mismos de la moral humana, implicando la familia y propagando la permisividad moral, los divorcios, el amor libre, el aborto, la anticoncepción, los atentados a la vida en su fase inicial, es decir, contrario al aborto, así como la manipulación del ser humano, todas las intervenciones de la ética y la bioética, etc. Después dice, estas corrientes disponen de enormes medios financieros, no solamente en cada nación, sino también a escala mundial. En efecto, pueden contar con grandes centros de poder económico, a través de los cuales tratan de imponer sus condiciones a los países en vía de desarrollo. Por eso es legítimo preguntarse si no estamos ante otra forma de totalitarismo, falazmente encubierto bajo las apariencias de la democracia. Esto lo dijo en el año 2005, ya el último texto de Juan Pablo II, y yo creo que es un llamado de atención para el estudio de si efectivamente hay nuevas mutaciones y ya no solo tenemos nacionalsocialismo, fascismo o el marxismo en sus versiones más renovadas, sino que también otra dimensión que es en el tema global con respecto a la patria o los estados-nación, ¿no? Y es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay respuesta en la actualidad, pero sí se pueden empezar a esbozar algunos análisis de cómo algunas organizaciones internacionales van imponiendo acabar con cierta soberanía del Estado-Nación. Así que yo me quedo con ese mensaje de Juan Pablo II, yo creo que es muy atingente a los debates actuales para seguir explorando y denunciando también en el caso de las intervenciones que se están haciendo sobre los ciudadanos, pues ya si tenemos organizaciones globales que están imponiendo constituciones o que están imponiendo cambiar la legislación, lo que están haciendo es que los mismos ciudadanos ya ni siquiera puedan votar por ese poder, porque ese poder está oculto, ¿no? Y es una pregunta que la dejo ahí puesta, porque también es algo de los debates actuales y que Juan Pablo II ya en 2005 lo esbozaba. Perfecto. Una de las cosas que comentaba Andrés al principio y las cuales yo también comparto en cierta medida, hay personas que pueden tener algún tipo de comprensión, tal vez un poco más cabal y más completa respecto de los rigores que puede tener el socialismo y el comunismo. Ayn Rand, por cierto, una autora que a mí me gusta en lo particular muchísimo y ha influido de una manera bastante importante en mí, decía al respecto algo como esto, tal vez pueda reflejar de la misma forma la idea que trata de desarrollar Andrés respecto de un papa y el otro. Rand responde de la siguiente manera esto. Vea, es muy difícil de explicar. Es casi imposible persuadir a personas libres de lo que significa vivir en una dictadura totalitaria. Le puedo dar un montón de detalles, pero nunca lo convenceré completamente porque usted es libre. Y en ese sentido es bueno que nunca se convenza totalmente de lo que significa tal dictadura. Por supuesto que ellos tienen amigos y suegras. Tratan de vivir una vida humana, pero entienda que el ambiente es totalmente inhumano. Trate de imaginar lo que sería vivir en un terror constante de la mañana a la noche.
y que por la noche esté esperando que toquen a la puerta donde siente temor por todo y por todos. Imagínese lo que sería si usted viviera en un país donde la vida humana no vale nada, menos que nada, y usted lo sabe, y no sabe quién o cuándo le hará algo porque quiere tener amigos en algún lado, donde no hay ley ni derechos de ninguna clase. Leo esto que nos los expone Ricardo Manuel Rojas, tratando de hablar del pensamiento y la filosofía de Rand. Me siento muy identificado, sobre todo por haber vivido en Venezuela respecto de estas circunstancias y evidentemente pudiera ser algo fundamental en lo que es la visión de un papa y el otro. Tomás, en este sentido me gustaría... Ah, bueno, Andrés, creo que quiere... Una intervención Sí, cortita sí, que no podía quedarme callado con lo que tranquilo, tranquilo. dijiste. Es muy importante y sobre todo por la vivencia que están teniendo ustedes también en Venezuela, que es el tema de que el Papa Juan Pablo II en ese libro, Memoria e Identidad, cuando Ujú, empieza a ver cómo se desenvuelven los totalitarismos, él decía, nosotros no nos estábamos dando cuenta en el momento que estábamos viviendo atrocidades por parte de los nazis, ¿no? Entonces es como mm, esta rana que está dentro de una olla con agua fría y se está hirviendo y no se están dando cuenta de un totalitarismo brutal, ¿no? claro. Imagínense cómo será para un socialismo light, ¿no? No nos estamos dando cuenta mientras nos estamos friendo. Totalmente, así exactamente, y es la manera también en cómo lo refleja Rand con su testimonio. En ese mismo sentido, la pregunta que le iba a elaborar a Thomas es precisamente ello. ¿Qué noción te puede dar de efectivamente del origen de un papa y el otro y que pudiera repercutir de una manera sustantiva, digamos más bien cardinal, en cuanto a la filosofía y los postulados que pudieran dejar para épocas ulteriores? Sí, yo veo interesante cómo inició la respuesta, Andrés, de objetivos tales distintos en los pontificados de cada uno de ellos. Ahora, hay dos cosas que quisiera mencionar por acá. Uno que desde el Concilio Vaticano II, desde esta actualización de la Iglesia acerca de cómo desarrollarse en el mundo, queda muy claro entonces que hay materias de fe en donde todos los católicos estamos de acuerdo y el que no estuviese de acuerdo no es católico, y hay temas que son opinables. Y en esos temas opinables, pues también los pontífices, también los papas, pues entran en ellos. De hecho, los temas de orden social son temas opinables. El hecho de que un católico esté en acuerdo o en desacuerdo con un papa en un tema político no lo hace católico. Un católico no es católico si no creyera en el dogma de la Santísima Trinidad o Jesucristo verdadero Dios o verdadero hombre, que son temas netamente de fe. Pero eso es algo siempre que hay que tenerlo muy en cuenta porque de hecho nos cuesta mucho hasta digerirlo, el que si alguien no está de acuerdo con el Papa en temas políticos, entonces cree que está en contradicción con la Iglesia y eso no tiene sentido. En segundo lugar, evidentemente pues hay una continuidad en el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco en temas de fe. Y ahí no hay contradicciones. Incluso hace poco estábamos reflexionando sobre los 5 años que ya se cumplen de la encíclica de Francisco Laudato Si. De hecho, en la encíclica Laudato Si, pues entonces el Papa Francisco menciona varias vertientes que algunas pudieran aislarse de Juan Pablo II en cuanto a la visión de orden social, pero otras que se acercan muchísimo, que demuestran incluso la continuidad. Es más, tú que citaste hace rato ahí, en el capítulo 3 de Laudato Si, Francisco menciona que si acaso, le interroga, ¿no? Que si no hay algo de belleza en un avión y en un rascacielos, manifestando entonces de la evolución que ha habido a través de la tecnología. Y cuando yo leo esa pregunta, hago una continuidad en Juan Pablo II y mencionaba, y antes de Juan Pablo II mencionaba lo de Irán, porque hay una frase de Irán que dice que cuando vea un edificio o algo así, o una obra, piense en la persona que lo ha creado. Algo sobre ello menciona Francisco en la belleza que puede haber en un rascacielos, en la belleza que puede haber en un avión. Pero lo que quiero conectar con esto es que indistintamente incluso de posiciones que tal vez opinables pudieran tener algo de divergencia, ahí se ve un elemento común con la cita que mencionó hace un rato Andrés, que tiene que ver con las economías empresariales, que decía Juan Pablo II por llamarlo. Entonces, cómo resaltar al ser humano y que resalte, incluso rescata a Francisco, cómo resaltar al ser humano, porque el ser humano es empresario, y repito, eso va en continuidad con Juan Pablo II. Es más, hace poco el Papa Francisco mencionaba cómo él siendo cardenal o arzobispo de Buenos Aires, mejor dicho,
promovió muchísimo la causa de beatificación de Enrique Shaw. Enrique Shaw está en proceso de beatificación y él es un empresario y sería el primer santo empresario que habría dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en medio de ello, pues se observa esa necesidad también de encontrar condiciones éticas en medio de la libre empresa, de la libre iniciativa, que también se observa en el Papa Francisco, y que es por lo menos lo que resaltamos nosotros y damos continuidad en ellos. Los católicos pues, nos sentimos a gusto de que no hay contradicciones en fe. Los católicos nos sentimos a gusto de que sí hay elementos de continuidad en cada uno de los pontificados. De hecho, el pontificado de Benedicto XVI en cuanto a la libertad y la libertad individual fue mucho más profundo y radical que Juan Pablo II. Se dice muchísimo que Benedicto XVI, como cardenal Ratzinger, pues fue un gran asesor al pontificado de Juan Pablo II, pero hay objetivos entonces centrados, por lo menos en Francisco, centrado en la misericordia, y Juan Pablo II centrado más en tema político, ¿no? Pero que en medio de ellos tenemos todos los católicos, por lo menos entre los 1.200, 1.300, 400 millones de católicos que existimos, el tener la libertad de estar en acuerdo o en desacuerdo, pero en medio de ellos hay tres valores fundamentales, que era lo que mencionaba hace un rato, pues que trasciende todo tiempo y culturas, que son la libertad, la verdad y la justicia, que había mencionado hace un rato, y que indistintamente de cualquier visión opinable, pues allí todos estamos de acuerdo y manifestamos entonces lo que nos parece a nosotros propicio para un orden social, y que propicio para ese orden social, lo fundamental incluso aquí es el fundamento antropológico de no ir en contra nunca de la naturaleza humana. Y con esto cierro, no sé si habrá otro espacio, pero me parecería bien interesante, así como un elemento fundamental de Juan Pablo II, rescatando precisamente su centenario, de cómo Juan Pablo II relacionaba propiedad con libertad. Incluso en la Centésimo Ángel tiene una frase muy hermosa que habla de la función social de la propiedad. Y esa función social de la propiedad, citando precisamente a León XIII, quien fue quien escribió la encíclica Rerum Novarum en 1891, como bien dijo hace un rato Andrés, y que le escribe precisamente para dar respuesta al marxismo, porque en ese entonces, para 1891, no había ninguna sociedad marxista, pero no se le prestaba atención a lo que decía, lo que había por allí con la Primera Internacional Socialista o la Segunda Internacional Socialista. Pero para ese entonces, León XIII manifiesta que la propiedad forma parte de la naturaleza humana y los animales no tienen propiedad. Esto lo rescata Juan Pablo II, y por el trato de mencionar, como siempre en los pontificados hay una continuidad, y dice Juan Pablo II en la Centésimo Ángel que la propiedad tiene una función social. ¿Por qué? Porque cuando una empresa perdura en el tiempo, eso quiere decir que las habilidades empresariales utilizadas allí son efectivas, y recibe una ganancia ese empresario por lo efectivo que ha sido en satisfacer necesidades a la sociedad. Dice Juan Pablo II que cuando se expropia una empresa, es decir, cuando se le quita a un empresario una empresa, cuando se le quita a un empresario que la ha manejado exitosamente para entregársela a alguien que por lo general no la sabe manejar, eso conduce inevitablemente a la destrucción de la empresa. Y con esto veo algo bueno, hermoso que menciona ahí Juan Pablo II, que de hecho Juan Pablo II, apoyándose en el socialismo del siglo XX de la Europa Oriental, de cómo se hacían grandes colas por las empresas que habían quebrado producto como consecuencia de las expropiaciones, porque se irrumpía con esa función social de la propiedad. Pues entonces está este elemento fundamental de que la propiedad pues forma parte de la antropología, que forma parte del compendio de la doctrina social de la Iglesia, aunque la llama bienes, el uso de los bienes universales, como los grandes administradores, que es la palabra que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que somos administradores para que se conserve en el tiempo los bienes y servicios, y que solamente son prósperos cuando se ponen al servicio de los demás. Y es lo que observamos un empresario, cuando un empresario ofrece a otros y que permanecen las cosas en el tiempo. Ahí no hay contradicción para nada, en lo que no ha habido nada que Francisco haya manifestado algún tipo de contradicción en elementos como ellos. Pues tal vez no es un punto en donde Francisco profundiza, él tiene muy marcado como latinoamericano. Las conferencias episcopales latinoamericanas han manifestado la acción preferencial por los pobres y por los jóvenes. Ahí ha sentado su pontificado, pero indistintamente de ello, pues entonces nosotros tenemos la libertad en una iglesia de manifestar acuerdos o desacuerdos, y una libertad que, reitero, que se vislumbró aún más con el Concilio Vaticano II, en donde el peregrino de la libertad, como menciona Andrés, pues nos dio muchísimas luces y que nos motiva a seguir
en documentos que permanecen en la iglesia, documentos que forman parte de su magisterio y en documentos que influyeron muchísimo en Benedicto XVI, que seguirán trascendiendo en los pontífices sucesores y que nosotros como católicos liberales pues tomamos para manifestar el orden social que nos permita a todos un verdadero bien común. Perfecto, Tomás. Para rescatar ese punto, me gustaría pues que complementara Andrés respecto a estos comentarios, pero con un aditamento pequeño de mi parte. Si efectivamente pudiéramos encontrar un fundamento respecto de lo que habla Juan Pablo II, que me parece fantástico, yo la verdad debo admitir que ignoraba el tema de su visión de la propiedad, de la propiedad como tal, y por supuesto veo también de manera bastante positiva la correlación que guarda respecto de la frase de Ayn Rand sobre los edificios y la integridad de estos y la representación de por qué le gustaba, porque significaba en todo su tipo de extensión que el hombre era capaz de hacer muchas cosas y que había que rescatar la capacidad del hombre para poder alcanzar grandes proezas. Respecto de todo esto, Andrés, efectivamente ya lo hemos analizado de una manera un poco pormenorizada, pero me gustaría reincidir en lo que viene siendo ese punto. Un papa que habla de la propiedad privada y la importancia que tiene para el desarrollo humano, y un papa que se presenta con la justicia social, o lo que llamaba Hayek como la reivindicación propiamente del concepto de justicia distributiva o redistributiva. Entonces, ¿qué nos podrías dar en reflexiones también en una suerte de contraste con lo que nos viene comentando Tomás? Claro, bueno, ahí yo también me sumo las palabras de Tomás en el sentido de cuáles son los campos del dogma en el tema religioso y también en los aspectos que tienen relación con lo que es más opinable sobre el devenir de la humanidad en distintos aspectos, ya sea políticos o económicos. Y aquí quiero complementar el tema que se señalaba Tomás, y precisamente en Centesimus Annus, respecto a la propiedad privada, Juan Pablo II dice, y un poco más adelante, la propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como una ampliación de la libertad humana. La propiedad privada, por su misma naturaleza, tiene también una índole social cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Y eso lo que señala Juan Pablo II claramente es con la seguidilla de distintas encíclicas que han habido anteriormente a esta, en la cual ve la importancia de la propiedad privada. De hecho, en algún momento señaló que la propiedad privada era parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí vemos nuevamente la importancia también de la figura del Papa Juan Pablo II como otra arista contraria a los totalitarismos que terminan aniquilando la dignidad humana, la libertad humana, y además también tomándose todos los medios de producción, lo cual no se condice con el poder desarrollarse libremente para poder beneficiar no solo de forma personal, sino también beneficiar a las otras personas en el caso de que tú desarrollas una actividad económica o social, ¿no? Y aquí es muy importante también comentar una anécdota, porque Juan Pablo II, cuando llega a Polonia y después hace su segunda visita, se reúne con Lech Walesa, y con Lech Walesa, que por los que no saben, Lech Walesa era un presidente de un sindicato en Gdansk, la parte norte de Polonia, que estaban luchando por algunos beneficios salariales del momento, dado que había escasez, pobreza y todas las cosas que sabemos dentro del totalitarismo soviético. Y Juan Pablo II, cuando le señalan que no se podía reunir con Lech Walesa, él dice que va a deponer su visita, y solamente irá a Polonia una nueva vez, obviamente que el régimen soviético venía en declive, tanto de apoyo como también viendo que la misma gente se está organizando en forma clandestina, y cuando ya eso es una mayoría, ya era incontrolable. Por lo tanto, Juan Pablo II llega y pone este requisito de visitar Polonia, sí y solo sí se puede reunir con Lech Walesa. En este momento ya se estaba organizando un movimiento Solidaridad en el puerto de Gdansk y en parte de Polonia, y logra reunirse con él. Seguido de ello, los líderes como Václav Havel, o por ejemplo el Lennart Meri, o Antonis Gurbornus,
y Vytautas Landsbergis, que es el de Lituania, contaban que en la visita de Juan Pablo II a Polonia, todos los países de la órbita báltica, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, estaban le habían entregado algunas señales de televisión, algunos privilegiados, ¿no? Y las personas se dieron cuenta que que el Papa estaba en Polonia y lo podían ver cambiando la dirección de sus antenas. Entonces así lograron ver parte de la visita y escuchar parte de la visita de Juan Pablo II en Polonia. Muy interesante ese asunto, porque eso también empezó a llevar a que, y en palabras del que fue después primer presidente de Lituania, post caída del muro, es que dice: Juan Pablo II es una fuente de creencia tan poderosa que aquellos que se dieron cuenta de ello, se dieron cuenta que el poder comunista no era absoluto. Y eso fue ya netamente una visión para poder ver que Juan Pablo II precisamente era más poderoso en el orden de la fe a un sistema totalitario. Y así las personas también pudieron darse cuenta que podían rebelarse al totalitarismo posteriormente. Y eso logró de que post caída del muro de Berlín se hayan reunido los países bálticos desde Lituania, en la capital Vilna, pasó por Riga, Letonia, y después en Tallinn, Estonia. 3 millones de personas, se estima 2 o 3 millones de personas se tomaron de las manos en esa época, y poco sabemos de ello en Occidente, se tomaron de las manos uniendo 3 países como señal a Occidente de decir: sálvenos del totalitarismo soviético, ¿no? Y eso genera un incentivo moral también de esta condena que se hace al totalitarismo posteriormente. Porque si ustedes pueden revisar o visitar en algún momento, si les es posible, en estos 3 países bálticos, hay un profundo sentimiento antitotalitario nazi y antitotalitario comunista. Y tienen memoriales, tienen el Museo de la Libertad, y pueden ver y escuchar los relatos, y también tener mucha documentación sobre esto. Así que ese era un pequeño comentario que quería decirles respecto a que la importancia de Juan Pablo II no solo se circunscribe a Polonia y a esta parte, sino que también a todo los regímenes posteriores que fueron cayendo. Muchísimas gracias, Andrés. Yo estoy seguro que en algún momento todos, cuando podamos tener la suerte que has tenido tú de poder visitar el país de origen de Juan Pablo, y en este caso verificar lo que ha sido la historia en ese sentido, pues vamos a sentir, digamos, el mismo confort de saberse, pues, de que se ha vencido el totalitarismo tal como lo hicieron en Polonia. En este caso, yo creo que es parte de una reflexión también sobre lo que es la herencia que nos permite Juan Pablo II. Y sobre esto voy al tema concluyente para ir cerrando esta presentación, esta disertación que hemos compartido entre los tres. Y es una pregunta a Tomás finalmente, y es sobre eso, la herencia de Juan Pablo II, sobre los comentarios también de lo que ha comentado, valga la redundancia, Andrés. Me gustaría, Tomás, que nos dijeras un poco sobre la herencia de Juan Pablo II. Sí, evidentemente que ahí vamos al inicio, ¿no? El Papa de la antropología, el Papa que invita a conocer al ser humano, el Papa que invita a conocerse a sí mismo. De hecho, lo cita en la encíclica Fides et Ratio, ¿no? El hombre siempre se ha interrogado por conocerse a sí mismo. Incluso pasa el Papa de que busca la identificación de conocerse a sí mismo a partir de la singularidad, porque de eso es hermosísimo, como manifiesta Juan Pablo II, que anteriormente se estudiaba al hombre desde una posición fuera de sí. Esta singularidad implica no preguntarse quién es el hombre, sino precisamente quién soy yo. Y en ese quién soy yo, pues ese enfoque antropológico que ha manifestado Juan Pablo II, pues algo que perdura en el tiempo, esa necesidad de ser buscador de la verdad. Incluso la definición que da Juan Pablo II acerca de qué es el hombre, viendo desde Aristóteles como un animal racional, menciona a Juan Pablo II que el hombre es aquel que es buscador de la verdad. Y el hecho de ser buscador pues implica necesariamente esa esencia de la acción humana de mantenerse constantemente en movimiento, de no perder la capacidad de asombro, era la gran frase entonces que manifestaba Juan Pablo II,
inmerso en una libertad religiosa, y una libertad religiosa que implica que podamos entonces estar creyentes y no creyentes de cualquier religión, trabajando por un orden social que nos genere bien común en esa búsqueda de la verdad que siempre es un camino que no se descubre en su totalidad, pero como bien también menciona él en una carta hermosísima a las universidades, citando a San Agustín, que la búsqueda de la verdad implica el gozo de encontrarla, del gozo de buscarla, de encontrarla y de transmitirla. Y en medio de eso, pues entonces refleja un alto nivel de optimismo, que en ese hermoso libro que agradezco a Andrés que lo haya mencionado, el último que publicó antes de morir, en donde él se plantea cuál es el límite de la maldad, viviendo él en horrores de maldad, en las guerras en Polonia invadida y destrozada, y en medio de carencia de libertad, pues entonces siempre mantuvo la virtud de la esperanza. Así que Juan Pablo II es un papa de la esperanza, es un papa de la libertad, es el papa de la búsqueda y de manifestarnos constantemente de que siempre podemos estar en una situación mejor y vivir a plenitud, indistintamente de cómo estemos. La plenitud siempre nos puede llevar entonces a vivir mejor, y precisamente eso sería el vivir en libertad, el tener la capacidad de siempre desarrollar las potencialidades humanas que nos lleve siempre a aspirar siempre a más. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a ti también, Andrés. Esto ha sido Se dice en casa y también parte de nuestra cuarentena austral. Entonces, bueno, los seguimos invitando para que sigan participando de estas actividades que vamos a seguir teniendo en el futuro. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.